Gracias nuevamente por acompañarnos en este carrusel de historias para el alma. Seguimos con los temas de la Santísima Virgen María. En el anterior vimos que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Por eso su madre es Madre de Dios. Y el día de hoy vamos a ver el tema de María, Madre de Dios, que es el primer dogma mariano. María concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad según la naturaleza humana que él asumió. Y nuevamente nos hacemos esta pregunta: ¿cómo puede ser María Madre de Dios si Dios ya existía desde antes de que ella naciera? Y todas estas incógnitas y mucho más vamos a verlas el día de hoy. Así que comencemos. En el diccionario encontramos que madre es la mujer que engendra. Se dice que es madre del que ella engendró. Si aceptamos que María es madre de Jesús y que Él es Dios, entonces María es madre de Dios. No se debe confundir entre el tiempo y la eternidad. María, obviamente, no fue madre del Hijo eternamente. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como nosotros. Para hacerse hombre quiso tener madre. En Gálatas 4:4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Por ende, María es madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. Entonces, María es madre de Dios, no porque lo haya engendrado en la eternidad, sino porque lo engendró hace 2000 años en la encarnación. Dios no necesitaba una madre, pero la quiso tener para acercarse a nosotros con infinito amor. Dios es el único que pudo escoger a su madre. Y para consternación de algunos y gozo de otros, escogió a la Santísima Virgen María, quien es y será siempre la Madre de Dios. Cuando la Virgen María visitó a su prima Isabel, esta, movida por el Espíritu Santo, dijo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga la madre de mi Señor?». Y esta exclamación y esta pregunta son la pura verdad, porque Isabel estaba proclamando que María es la Madre de Dios. Y esto lo corroboramos en Lucas capítulo 1, versículo 39 al 45. Y a partir de esta exclamación de Isabel, nosotros podemos decir en el Ave María: «Dios te salve María, bendita tú entre las mujeres». La verdad de que María es Madre de Dios es parte de la fe de todos los cristianos ortodoxos de doctrina recta. Fue proclamada dogmáticamente en el Concilio de Éfeso en el año 431 y es el primer dogma mariano. Pero como en todo, siempre hay controversias, siempre hay errores. Y desde los primeros cristianos hubo dudas que si Dios se había hecho hombre, que si Jesús era verdaderamente hombre, Dios. Pero todo esto lo vimos en el capítulo anterior. Como ya dedujimos que Jesús es verdaderamente Dios, entonces María es su madre. Pero bueno, los errores estaban y uno de ellos fue Nestorio en el siglo V, patriarca de Constantinopla. Afirmaba los siguientes errores: que hay dos personas distintas en Jesús, una divina y otra humana, que sus dos naturalezas no estaban unidas y que por lo tanto María no es la madre de Dios, pues es solamente la madre de Jesús, hombre. Jesús nació de María solo como hombre y más tarde asumió la divinidad. Y por eso decimos que Jesús es Dios. Vemos que estos errores de Nestorio, al negar que María es madre de Dios, niegan también que Jesús fuera una persona divina. La doctrina referente a María está totalmente ligada a la doctrina referente a Cristo. Confundir una es confundir la otra. Cuando la Iglesia defiende la maternidad divina de María, está defendiendo la verdad de que su Hijo Jesucristo es una persona divina.
En esta batalla doctrinal, San Cirilo, obispo de Alejandría, jugó un papel muy importante en clarificar la posición de nuestra fe en contra de la herejía de Nestorio. En el año 430, el Papa Celestino I, en un concilio en Roma, condenó la doctrina de Nestorio y comisionó a San Cirilo para que iniciara una serie de correspondencias donde se presentara la verdad. Ya en el concilio de Éfeso, en el 431, se proclamó oficialmente que María es Madre de Dios. Y esto nos dice el concilio: desde un comienzo, la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza, del cuerpo, pero también de la persona, quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo, sino de la persona. Así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre. Entonces ella es la Madre de Dios. Y bueno, la ortodoxia, doctrina muy recta, también nos enseña que Jesús es una persona divina, no dos personas. Jesús tiene dos naturalezas, es Dios y hombre verdadero. María es madre de una persona divina y, por lo tanto, es madre de Dios. Este es el principal de todos los dogmas marianos y la raíz y fundamento de la dignidad singularísima de la Virgen María. María es la Madre de Dios, no desde toda la eternidad, sino en el tiempo. El dogma de María, Madre de Dios, contiene dos verdades. La primera es que María es verdaderamente madre. Esto significa que ella contribuyó en todo en la formación de la naturaleza humana de Cristo, como toda madre contribuye a la formación del Hijo de sus entrañas. La segunda verdad es que María es verdaderamente Madre de Dios. Ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad, según la naturaleza humana que Él asumió. El origen divino de Cristo no le proviene de María, pero al ser Cristo una persona de naturaleza divina y humana, María es tanto madre del hombre como madre del Dios. María es madre de Dios porque es madre de Cristo, quien es Dios hombre. La misión maternal de María es mencionada desde los primeros credos de la Iglesia. En el credo de los apóstoles se dice: creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María. El título Madre de Dios era utilizado desde las primeras oraciones cristianas. En el concilio de Éfeso se canonizó el título Theotokos, que significa Madre de Dios. A partir de ese momento, la divina maternidad constituyó un título único de señorío y gloria para la Madre de Dios encarnado. La Theotokos es considerada representada e invocada como la Reina y Señora por ser madre del Rey y del Señor. Más tarde también fue proclamada y profundizada por otros concilios universales como el de Calcedonia en 451 y el segundo de Constantinopla en el 553. En el siglo XIV se introduce en el Ave María la segunda parte donde dice Santa María, Madre de Dios. Siglo XVIII. Se entiende su rezo oficial a toda la Iglesia. El Papa Pío XI reafirmó el dogma en la encíclica Lux Veritatis en 1931. La Madre de Dios en el Concilio Vaticano II. Este concilio replantea en todo el alcance de su riqueza teológica en el más importante de sus documentos, la Constitución dogmática sobre la Iglesia, el Lumen Gentium. En ese documento se ve la maternidad divina de María en dos aspectos. Y nos dice: y ciertamente desde los tiempos más antiguos, la Santísima Virgen es venerada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades, y las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha venido aprobando dentro de los límites de la sana doctrina.
hacen que al ser honrada la madre, el Hijo, por razón del cual son todas las cosas, sea mejor conocido, amado, glorificado, y que a la vez sean mejor cumplidos sus mandamientos. Lumen Gentium, numeral 66. En el Credo del Pueblo de Dios de Pablo VI, 1968, creemos que la bienaventurada María, que permaneció siempre virgen, fue la madre del Verbo encarnado, Dios y Salvador nuestro. En 1984 consagra Juan Pablo II al mundo entero al Inmaculado Corazón de María. A través de toda la oración de consagración repite: recurrimos a tu protección, Santa Madre de Dios. María, por ser Madre de Dios, trasciende en dignidad a todas las criaturas, hombres y ángeles, ya que la dignidad de la criatura está en su cercanía con Dios, y María es la más cercana a la Trinidad, Madre del Hijo, hija del Padre y esposa del Espíritu Santo. El conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María será siempre la llave exacta de la comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. Y la Madre de Dios es mía porque Cristo es mío, dijo San Juan de la Cruz. Apenas después de celebrar la Navidad, la Iglesia concluye la octava de Navidad honrando a María bajo su mayor título, Madre de Dios. Sobre el hecho de su maternidad divina dependen todas las dignidades y prerrogativas que tiene. Así que todos los primeros días del año celebramos a María, Madre de Dios. Con esta celebración la Iglesia se encomienda desde el primer día del año a los cuidados maternales de María, la Virgen, quien tuvo la dicha de concebir, dar a luz y criar al Salvador de la humanidad. Es aquella que protege a todos sus hijos en Cristo, los asiste, acompaña mientras peregrinan en este mundo. Y nuevamente proclamamos que María es la Theotokos, Madre de Dios. Y te espero en la próxima cápsula. Seguimos con los dogmas de la Santísima Virgen María. Si te gustó, regálame un like, suscríbete. La suscripción es completamente gratuita, pero lo más importante es que lo compartas. Así ayudas en esta obra de evangelización. Y con la Virgen María de la mano, hasta la victoria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.